Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Banqueteando con las y los politólogos. Estoy muy contenta porque se abre una nueva sección de nuevo en este podcast donde vamos a estar haciendo una entrevista a las y los candidatos para el Poder Judicial. Esta nuevas elecciones, algo bastante nuevo creo que en el mundo se podría decir. Y para iniciar quiero darles la bienvenida y darle la bienvenida en específico a nuestra candidata Iselda Estefanía Bueno Gallegos, candidata a jueza de distrito por el Distrito 1. Candidata, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio. Muy contenta de participar en estos espacios que son lo mío, lo académico. Un gusto tenerla aquí, candidata. Y yo me presento, soy Majo y por este lado tengo a mi compañera. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, candidata. Yo soy Elena, estudiante de la licenciatura en Derecho, aquí de la Universidad Nueva España. Y para comenzar, queremos conocer quién es Iselda Estefanía Bueno Gallegos, cuáles son sus aspiraciones, qué quería hacer de niña, cuáles eran sus sueños de niña, y si no hubiese estudiado Derecho, ¿qué otra carrera hubiera elegido? Bueno, Iselda Estefanía Bueno Gallegos es una mujer de 36 años, moreliana, que tiene 3 niñas, una de 13, una de 8 y otra de 4. Tiene un esposo que tiene dentro de la carrera judicial o dentro de la institución 15 años, 5 años como oficial, 1 año como actuaria, 9 años como secretaria, proyectista. De niña, desde el principio tuve mucha influencia del tema del derecho y de la justicia porque mi papá es abogado litigante y porque en mi familia hay una gran cantidad de abogados. Entonces para mí desde niña fue muy natural andar en los temas de los juzgados. Acompañaba a mi papá a Zacapu, mi papá litigaba mucho en Zacapu, en muchos lugares del país y en Acapulco. Y desde chica me conducía con él y me llevaba a todos los juzgados. Y luego por otro lado tengo una segunda mamá, una mamá putativa, que trabajó casi 35 años como secretaria en un juzgado penal de primera instancia. Pues yo todos los sábados y los viernes y los días que no tenía clases estaba ahí, imponiéndome de los expedientes penales, me ponían allá a sellar y entonces fue como algo muy natural y muy orgánico el tema de mi apego con el derecho. Desde niña tuve claro que iba a estudiar derecho y también desde la primaria, desde la secundaria fue una alumna muy revoltosa, ¿no? Muy en esos temas. Recuerdo que alguna vez en la secundaria duramos como 6 meses sin maestra de español y yo llegué con las cartulinas y los plumones y les dije a los muchachos, a ver, vamos a hacer cartelones y vamos a ponernos afuera de la dirección. Entonces todo eso como que me viene muy, muy natural. Y si alguna vez quise estudiar otra cosa, sí, me hubiera gustado también estudiar para ser profesora. Pero mi mamá dijo, no, ni te desgastes, lo tuyo es el tema del derecho, y sí fue muy fácil y muy natural por todas esas influencias que ya tenía desde la cuna. Particular como su historia personal. Y ahora yéndonos un poquito al lado profesional para detallar más su carrera y que también los que nos están viendo y nos están escuchando la conozcan un poco más sobre lo que la ha llevado a postularse a este cargo. ¿Qué ha sido lo más significativo en su carrera o lo más destacado que también le ha ayudado a postularse a su cargo? Yo creo que todo, o sea, no puedo hablar de algo particular, es como esta influencia formativa de todos los jefes, ¿no? Porque uno como subordinado en ese tipo de juzgados que son esas estructuras jerárquicas agarra de todo, de tus jefes, y sobre todo de mis jefes y jefas jueces, y fue como el tema de los principios, de su apreciación del derecho, de su apreciación de la justicia, porque hay que distinguir el derecho de la justicia. Pero yo creo que algo que fue significativo para mí, para esta decisión de ser juez, que la verdad no estaba en mi proyecto de vida hacerlo a través de
un tema político. O sea, yo me estuve preparando mucho para llegar a ser juez algún día a través de un concurso de oposición. Y ahora que cambiaron las reglas, pues dije, pues este es el nuevo paradigma constitucional y esto es lo que se exige. Y la verdad es que el tema detrás de eso es como una profunda inclinación hacia una labor social. Y esa labor social es porque de esos 9 años casi 10 ya, 10 años en junio que tengo como secretaria, estuve 7 años encargada de asuntos de salud, de puros amparos que se promovían las personas, por ejemplo, por negativa de hemodiálisis, negativa de tratamiento de cáncer, es más, hasta por cosas como negativa de cuidados paliativos, ¿no? Y esos aspectos me permitieron tener las personas y me sensibilizaban mucho en ese aspecto porque hay asuntos que de verdad los sientes como si fueran conocidos tuyos o como familiares y estar en esa mesa de esos asuntos de salud de forma exclusiva me dio como un enfoque social de la labor y entender que como la importancia y la trascendencia que tiene el papel de un juez de distrito como garante constitucional de los derechos humanos en la vida de las personas. A mí tengo muchas cosas muy positivas de esa etapa. Recuerdo alguna vez un amparo que promovió el esposo de una mujer de 36 años con cáncer terminal. Y recuerdo que lo que quería pues era un tema de cuidados paliativos porque ya estaba desahuciada y no quería, escuchaba pues a su mujer retorcerse del dolor, llorar y quería el amparo para eso, para los cuidados paliativos. Y ya cuando finalmente murió la mujer y me habló y me dijo que gracias, que lo que habíamos hecho en el juzgado era de menos que ella trascendiera de forma digna. Y de esos asuntos les puedo platicar muchos y al final es ese pequeño cambio que se puede hacer desde, vamos a decir, desde acá, desde el tema de la jurisdicción constitucional. Y esa es mi inclinación. Y en todo este proceso que he disfrutado muchísimo, no tengo un apego, tengo un propósito de vida. Y si ese propósito de vida es hacer un cambio social positivo en mi comunidad, yo lo voy a recibir con las manos abiertas. No tengo ningún interés político ni de poder. Tan es así que nunca en toda mi vida que he estado académicamente o jurisdiccionalmente he tenido como esas aspiraciones políticas. Muy bien. Estamos de acuerdo que los ciudadanos en estas próximas elecciones debemos elegir de manera consciente y sobre todo informada acerca de los candidatos. Y creo que es muy importante hacer hincapié en la parte humana de los candidatos, en la manera en que piensan, en la manera en que se expresan, sobre todo en la manera en que manejan temas sociales y relevantes para la sociedad, porque es como realmente nos daremos cuenta quién es la persona, qué está atrás de esta boleta, quién es. Pero no debemos dejar a un lado la parte académica y profesional del candidato, sumamente importante. Necesitamos personas capacitadas para que estén dentro del Poder Judicial. Por ello queremos adentrarnos un poco más en su profesión y en su cuestión académica. ¿A qué se dedica usted principalmente en el ramo del derecho? Porque hay esta confusión en la ciudadanía, sobre todo en el orden jerárquico del Poder Judicial. Claro. ¿Qué hace un juez de distrito? ¿Cuáles son las actividades que desempeña? Y si uno como ciudadano algún día nos encontramos ante un juez de distrito, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, el planteamiento lo divido en dos aspectos. ¿Qué hace un juez de distrito? El juez de distrito es el garante de los derechos humanos a nivel, vamos a decir, del ciudadano. Es el encargado de garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos humanos y de algunas cuestiones orgánicas constitucionales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso, 14 y 16, la revisión del actuar de los jueces ordinarios o de primera instancia, es decir, que todos los procesos, por ejemplo, civiles, de divorcio, familiares, de custodia,
algún mercantil de pago de pesos se haya llevado bajo esas garantías de debido proceso. Es en realidad el garante de todos esos derechos fundamentales consignados en forma particular al ciudadano. Desde esa perspectiva es trascendental esta parte técnica o formativa o el perfil que debe de tener el juzgador, porque al ser el garante de esos derechos constitucionales, pues tiene que tener un perfil formativo multidisciplinario, no exclusivamente de un tema netamente jurídico, porque a veces también en el amparo pues se atraviesan cuestiones políticas. La Constitución es un instrumento político, de ahí la trascendencia de que el perfil de un juez constitucional pues sea todólogo, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. En mi tema de formación académica y por lo que postulo es porque me considero una persona idónea para el cargo. Yo estudié la universidad, la licenciatura de Derecho en la Universidad Michoacana, me titulé a través del Ceneval con los 4 apartados con testimonio de desempeño sobresaliente. Posteriormente ingresé a la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Michoacana. Posterior que terminé esa maestría, ingresé a la Universidad Latina de América a la maestría en Derecho Constitucional y actualmente estoy en el sexto y último semestre del doctorado en Derecho de la Universidad Latina de América. Adicional a eso, durante toda mi formación he acudido a diversos cursos, sobre todo formativos en temas de derechos humanos en Argentina, en Colombia, en Panamá, en España, en Costa Rica. En Costa Rica participé en el curso interdisciplinario de derechos humanos que realiza la Corte Interamericana y estuve por allá 3 semanas. Entonces, pues creo que hay un trabajo consistente, serio, detrás de mi persona en satisfacer ese perfil que se requiere para el juez constitucional. Y académicamente, pues es continuamente y de forma regular participo dando ponencias o participando en espacios académicos donde se me abre la oportunidad pues para hablar de temas que son de mi conocimiento. Muy bien, y acerca del ámbito judicial, ¿cómo ha manejado? Porque si es bien sabido, es un ámbito pues de carga laboral pesada, más que nada mentalmente. ¿Cómo ha manejado esa presión a lo largo de su carrera, esos altibajos? A ver, primero que nada, yo creo que lo esencial y lo que tengo que agradecer, que no tiene que ver con mi persona, sino con la oportunidad de mi vida, es que yo tengo una red de apoyo extraordinaria de mamás, hermanas, sobrinas, y que son las personas que me han permitido desarrollar mi maternidad a través de su apoyo y que yo pueda seguirme preparando, porque hay que ser muy presente que para hacer ese tipo de carrera profesional y académica, las mujeres nos encontramos frente a muchos obstáculos, ¿no? Los famosos techos de cristal, los suelos pegajosos. ¿Por qué? Porque al ser históricamente y socialmente las encargadas de los cuidados de los niños, luego no nos es posible participar en esos ámbitos de dirección dentro de los puestos públicos. Entonces, sería ingrata y sería soberbia si dijera que todo es parte de mí, ¿no? Detrás de mí hay un poderoso equipo de mujeres que las amo y les agradezco todo lo que me han hecho, porque ellas son las que me han permitido impulsarme. Y lo segundo es, ciertamente las cargas de un juzgado de distrito son extenuantes, son muy, muy, muy pesadas, porque nos piden un tema de cuenta, ¿no? De número de proyectos. Es lo que yo realizo en el juzgado, yo realizo los proyectos de sentencia. Entonces, es pesado en ese sentido, pero yo desde que ingresé a ser secretaria atendía al consejo de mi entonces jefe y me dijo, mira, la falta de conocimiento se paga con tiempo. Entonces, si tú quieres salir rápido del juzgado, si tú quieres tener tiempo para tus hijas, prepárate, porque entre más te prepares, menos dificultad van a tener para ti los asuntos que te toque proyectar. Y desde que yo ingresé como secretaria no he dejado de estudiar. Y la verdad es que eso me ha facilitado mucho el tema del asunto, del estudio de los asuntos. O sea, eso es fundamental, porque todo el tiempo que le inviertes
al estudio, o al menos esa es mi perspectiva, pues se la quitas ya cuando te toca en el ejercicio profesional. O sea que el estudio o los estudios que he emprendido para mí han sido ganar y ganar. No es únicamente el título, sino la facilidad que me han dado para desempeñarme en cargo como proyectista. Muy bien, candidata. Ahora, una pregunta un poco más, se puede decir que directa, consolidando todo esto que nos ha platicado de su carrera. ¿Ha participado en proyectos o alguna iniciativa que contribuyeran a mejorar los procesos judiciales o a la justicia en su comunidad? Recordando un poco que ya nos ha contado cómo toda esta pues carrera bien impulsada de una protección o de un valor dentro de su comunidad, dentro de los derechos humanos. Yo pienso que el punto es que nosotros como funcionarios tenemos impedimento para participar en otros empleos, pero si pudiera contar como un tema de proyecto, pues ha sido como esta labor humana o social que se hizo dentro del tema de los amparos de salud, ¿no? En el tema de comunidad. Y a lo mejor no era un proyecto, era más bien como una evaluación que se hizo en la Corte Interamericana a través del curso interdisciplinario, porque ahí te consideran como representante de tu comunidad y allá vas y expones cuáles son los problemas, ¿no? Desde el ámbito local de tu país, ¿no? Todos los participantes de República Dominicana, de Panamá, de todos los países de América del Sur, pues exponían los problemas principales del país, pero participar activamente como miembro no, de un colectivo, no. Bien, candidata. Muy bien. La ciudadanía sin duda le ha ido perdiendo la fe y la confianza al sistema judicial por un tema de corrupción que sin duda ha imperado en México. Con esta nueva reforma judicial, ¿usted qué medidas tomaría para mejorar la eficiencia y la transparencia dentro de los procesos judiciales? Yo creo que lo primordial es un tema de evitar formalismos excesivos que hagan nugatorio el acceso a la ciudadanía, a la justicia. O sea, estamos en un enramado de procesos que son prácticamente inaccesibles o cerrados para un ciudadano común. Entonces, lo principal es como este tema de, lo voy a decir y sé que voy a incomodar a algunas personas o dentro de la propia institución, pero luego se tienen estas visiones de, lo hablo desde el tema del juzgado, ¿no? Presentan la demanda y prevenir. Y eso, en realidad, pues estás denegando un tema de acceso, ¿no? Porque lo que buscas es, al final, buscas impedir que se abra la puerta de acceso para que se judicialice la petición del quejoso. Y por formalismos que de pronto son exacerbados o que son innecesarios. Entonces yo creo que lo principal en un tema desde acá de los juzgados es simplificar el acceso a los temas de justicia. ¿Qué otra cuestión? Pues la otra cuestión es un tema de constante preparación tanto de los titulares como del personal. Porque ahora que ha pasado todo este tema de las campañas, he visto muchas veces el meme, ¿no? en las redes sociales de ocupar un cargo o postular un cargo para el que no estás preparado también es corrupción. Entonces ese es un compromiso que nosotros como funcionarios públicos, independientemente de que yo quede como juez o no, simplemente como funcionaria, como secretaria proyectista, pues es mi deber siempre estarme preparando y profesionalizando para la impartición del servicio público que obtienen ustedes los ciudadanos. Y no hay ningún problema, candidata, aquí puede venir y platicar, es un sistema muy, muy abierto. Claro. Y creo que eso es lo importante, comenzar a informar, a compartir nuestras opiniones y que nosotros como ciudadanos podamos conocer un poco más dentro de este poder judicial, porque en muchas ocasiones creo que sí nos hace falta comenzar a informarnos sobre el tema. Y para entrar un poco como en algo más, ¿cómo se podría decir? No sé, como más salseante. Ajá. ¿Cuáles son las áreas que considera más críticas dentro del Poder Judicial y cómo propone abordarlas? Yo creo que ese análisis o esa introspección la tuvimos que haber hecho hace mucho tiempo. Es una de las principales molestias o demandas sociales, pues es esta parte del hermetismo, ¿no? Del encerramiento que hicimos como institución.
Y no fue un tema de adrede ni fue un tema intencional, fue un tema de formativo, porque desde muchos años antes se hablaba de ese tema de que el juzgador no tendría que participar activamente dentro de los temas sociales y que todo lo que tuviera que decir lo tenía que decir a través de la sentencia. Entonces, uno de los principales retos es eso, la apertura a un canal de diálogo, tanto en los temas políticos como en el tema particular de impartición de justicia, lo que significa es ese tema de estar siempre receptivos a las inquietudes del usuario de justicia, ¿no? Este tema de que no tengan que hacer cita, o sea, estos temas burocráticos, ¿no? Entender, por ejemplo, que si viene un señor del municipio de allá por 3 horas de camino y viene con toda su carga, con todo su esfuerzo económico y quiere pasar contigo, juez, a hablar del asunto de sus tierras, abrir el diálogo y hacer este tipo de formación a nivel cascada. O sea, cuando digo a nivel cascada es desde el titular hasta los secretarios y de los secretarios a los oficiales. Volver a entender o a reconfigurar el entendimiento de que somos servidores públicos y de que estamos para atender cualquier tipo de inquietud del usuario de justicia y que se tienen que acabar esos malos tratos o ese tema de sentir que estamos haciendo un favor en cualquier tipo de servicio que se realice. Ese será un primer aspecto criticable dentro de la institución. El segundo aspecto pues sería esta forma de, vamos a decirlo también, democratizar el acceso a los puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto eso también de que por años y desde su formación el Poder Judicial se llenó de gente familiar de uno y de otro y que era la forma en que se podía acceder, ¿no? Siendo familiar de uno y de otro, y también esa es una tarea que se tiene, una deuda que se tiene para garantizar el acceso igualitario de cualquier ciudadano a la función pública. Y el tercer aspecto, y yo creo el más importante, es el tema de hacer efectivos y eficientes los tiempos de impartición de justicia. Se tiene que apostar y se tiene que reconfigurar a sistemas que permitan la impartición de justicia pronta y expedita. Y eso no quiere decir que como nuevos jueces estemos enfocados en un tema de sacar expedientes sin un estudio serio, sin un estudio a conciencia y profundo del planteamiento jurídico que se está haciendo en cada asunto. No es un tema de ir corriendo y de ir compitiendo con los temas estadísticos. Ciertamente el tema de la estadística es un parámetro que se tiene que atender por una, vamos a decir, indicación institucional de cumplir con la estadística, pero también debemos de entender de que no se trata de realizar a través de las sentencias salidas fáciles, sino entender que detrás de cada expediente está el patrimonio de Juan, la salud de María, la convivencia con los hijos de Luis y de Lupita, entender y sensibilizar. O sea que estos parámetros para hacer efectiva una justicia efectiva y ágil no nos impidan realizar el tema de impartición de justicia con la debida seriedad y profundidad que requiere cada asunto. Muy bien. Bueno, para muchos la justicia es algo inalcanzable y lo ven como algo que no es posible porque es a veces difícil el acceso a ella misma. ¿Usted cómo promovería una justicia más igualitaria y el acceso mismo a ella, sobre todo para los grupos más vulnerables? Y esta pregunta me la han hecho mucho y voy a tratar de ser como muy cuidadosa. Es que en un tema de campaña no hay un tema como de promesa que se pueda hacer a nivel, vamos a decirlo, general o de la sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad la labor del juez se circunscribe a los asuntos que son de su conocimiento, hasta ahí. Pero no puedes, por ejemplo, aventarte a hacer una promesa, decir, voy a cambiar el sistema de impartición de justicia, porque sería hablar por todos los que eventualmente lleguen a ser titulares o juzgadores. Lo que sí es que, por lo que a mí corresponde, yo tengo dos enfoques. El enfoque de un tema por principio de cuentas y que debe de ser el enfoque general,
la impartición de una justicia objetiva, independiente, y eso quiere decir atendiendo exclusivamente a lo que está en el juicio, sin atender a factores externos, a influencias o algún tipo de influyentismo, ¿no? Eso es lo principal. Y el segundo enfoque sería el tratar de estar atento para aquellos asuntos en los que se presenta una parte que se coloque en alguno de los grupos que socialmente e históricamente han sido vulnerables, ¿no? Pensemos indígenas, algún tema de mujeres, un tema de violencia, la discapacidad, claro, ese enfoque en automático debe de activar no solo de mí, sino de cualquier juzgador, un enfoque iniciado para la impartición de justicia de acuerdo a que son grupos con una protección adicional constitucional, ¿no? Entonces serían esos dos enfoques, el enfoque de una justicia independiente, imparcial y objetiva en lo general y con ese enfoque diferenciado de protección ampliada cuando se requiera y cuando se presenta alguna de las partes que pertenezca a uno de esos grupos vulnerables. Ok, candidata, para ir cerrando un poquito como esta pequeña cápsula de conocer cuáles son sus propuestas, sus visiones dentro del Poder Judicial, en caso de que fuera designada, ¿cómo fomentaría la formación continua y el desarrollo profesional dentro de su equipo o de la institución judicial en general? Pues yo creo que, como dicen, el ejemplo arrastra, ¿no? Eso es esencial y mi compromiso, independientemente de que llegue a ser titular o no, es siempre estarme preparando para tener una impartición de justicia lo mejor posible y de calidad. Y eso desde mi calidad ahorita mismo de funcionaria pública. Y yo creo que cuando en tu equipo tú eres el líder y te ven que te preparas, que estudias, que estás en constante preparación académica, pues es algo que es natural y orgánico que tu equipo va a empezar a hacerlo y se va a empezar a formar. Porque además esa es la dialéctica, ¿no? La forma de enseñar y de transmitir a través del ejemplo. De ahí a que puedas obligarlos, pues no, porque sería como intervenir en su proyecto de vida, pero creo que a través de un tema de ejemplo. ¿Qué herramientas cree usted que necesita el servidor público para el pasar de los años no pierda ese sentido humanista y sobre todo los jueces siempre juzguen de manera consciente y con ese sentido humanitario en pro de las personas? ¿Es verdad que pueden perder ese sentimiento hacia las personas? Yo creo que sí, y yo creo que ¿qué sentimientos se requieren para no perder el piso? Serían, pues obviamente, humildad, empatía y solidaridad. ¿Y cuál sería lo deseable para esta nueva reconfiguración en la impartición de justicia? Sería que los jueces tengan ese acercamiento ciudadano, porque solamente a través del acercamiento ciudadano puedes ser sensible a las demandas, a cuáles son esas demandas, esas reivindicaciones, esos deseos de la sociedad. Si te vas y te encierras al juzgado, en tu privado y eres inaccesible, evidentemente no vas a tener esa sensibilidad porque no vas a ser conocedor de las necesidades sociales. Y creo que entre todo, lo positivo de este proceso y lo que me ha permitido reconocer es precisamente estar en muchos lugares con diferentes personas y salir del privilegio burocrático para darme cuenta que más allá de la comodidad de estar en un escritorio, en una computadora, sin estar expuesto al sol, exactamente, y que es un verdadero privilegio, hay personas que, híjole, todos los días libran batallas extenuantes simplemente para llegarse un plato de comida. Entonces, siendo consciente desde ahí, siendo cercano al quejoso que te está llevando su asunto de su casa, de su patrimonio, desde ahí puede ser un inicio para entender o para fomentar ese tipo de sensibilidad, de empatía y de solidaridad. A lo mejor a mí ya me es un poquito más fácil entenderlo por esta cuestión que les comenté en un inicio de estar encargada de los asuntos de salud, y entonces ahí verdaderamente cuando uno empieza a agradecer
es cuando empieza a ver las realidades de los demás. Y eso es lo que nos permite ser humanos, o sea, al final comparar las demás realidades de todos los miembros de nuestra comunidad y ser agradecidos de lo que tenemos. Sí, el entender que detrás de una demanda, detrás de algún amparo, siempre va a haber una persona humana, ¿no? Como lo mencionaba. Y sabiendo que hay personas humanas de estos dos lados de la moneda, ¿qué propone para que o fomentar una confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial? Es que es precisamente esto, ¿no? Lo que se dijo. En realidad, estamos en este punto de reconfiguración judicial, precisamente porque nunca se visibilizó lo que se hacía dentro del Poder Judicial. Pero lo que se hace dentro del Poder Judicial no es de ahorita, viene de años, de años. Entonces, la propuesta es eso. La propuesta es, si ya nos sacaron a una arena política, pues ya tienes que hacer público y tienes que estar sujeta o sujeto al debate y a las, vamos a decir, a los reclamos sociales. Entonces la propuesta sería visibilizar, que los que queden como jueces visibilicen continuamente y que les hagan saber a las personas que resuelven cada mes. A mí, mira, esta es mi sentencia relevante, hice esto. Y eso es hasta una forma de transparentar tu actuación, ¿no? Esa es una forma en la que te expones para que las personas y los miembros de la sociedad te digan si está bien o si está mal. Entonces es la forma en la que se va a reconstruir esta nueva inercia de impartición de justicia. Muy bien. Sin duda estas elecciones judiciales es un acontecimiento trascendental para el país y sobre todo en este contexto histórico en el que nos encontramos. El acceso a la información y a las redes sociales está al alcance de la mano. Todos tenemos acceso a la información y por ello es tanta información y diversa y muchos candidatos también. ¿Usted qué consejo nos puede dar a nosotros los ciudadanos y futuros votantes este 1 de junio para hacer una buena elección? El tema es eso, a ver, el tema ni siquiera es consejo, lo deberíamos de entender más bien como un deber cívico como ciudadanos. Al final, ahorita lo que da más tristeza es como ese tema de la apatía. Hay que entender en primer lugar 3 cuestiones. Esta es una elección atípica, es decir, es una elección que se plantea como política, pero que en realidad no trae esos tintes que traen, por ejemplo, en un tema tradicional de política, ¿no? Por principio de cuentas, no trae el tema del presupuesto. Todo lo mucho o lo poquito que realicen los candidatos lo están realizando desde su esfuerzo económico, académico, material y de trasladarse. Este es el primer obstáculo con el que nos enfrentamos nosotros como candidatos. El segundo es que prácticamente se está imponiendo a nosotros la obligación de explicarles a ustedes, ciudadanos, en qué consiste este proceso. Cuando la explicación del proceso, sinceramente, tendría que consistir o tendría que ser obligación de explicarla, pues a las autoridades estatales. Y ustedes se enteran de cuántas boletas, de los colores, de qué es lo que se está votando a través de que se encuentra, por ejemplo, al compañero candidato dando el volante. Entonces, son esas las principales dificultades. Y la tercera es el deber cívico. Entonces, ¿cómo se les puede a ustedes imputar un cumplimiento a un deber si ni siquiera están suficientemente informados, ¿no? Pero bueno, ya en un tema de iniciativa, como ciudadanos, desde el tema cívico tenemos la obligación de informarnos cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. Y para eso, pues, en primera instancia está el Conóceles del INE, ¿no? Ahí en el Conóceles del INE vienen todos los perfiles de cada uno de los candidatos. Y a partir de ahí, pues, pueden ustedes, vamos a decir, a lo mejor hacer un puntuaje, ¿no? De no olvidar que al final de todo, la labor jurisdiccional sí requiere un tema de preparación, porque es una labor técnica y no es un tema que pueda realizarse por cualquier ciudadano. Es un aplicador técnico del derecho y bajo esa circunstancias se requiere necesariamente que tenga un tema de preparación. Esos serán a grandes rasgos mis consejos.
el informarnos de toda esta parte, no solo política, sino, pues en este caso ahora ya nuevamente judicial, el saber, creo que desde lo más básico de cuáles son los tres poderes, el que un ciudadano conozca esa información, Claro. es uno de los puntos que más deberían de resaltar en todas estas elecciones. Y también el comenzar, esperemos que estas elecciones nos comiencen a ser un poco más responsables en la participación política y democrática de nuestro país. Y ya para cerrar, ir cerrando esta sección, ¿tiene alguna opinión sobre el sistema de justicia actual o cambiaría algo dentro de este mismo para mejorar como la calidad del servicio hacia las personas? ¿Algo un poco más técnico, por así decirlo? Lo mismo que dije antes, ¿no? El tema de ese acercamiento necesario, ese cambio de inercia entre una dialéctica entre el juez y el ciudadano. El segundo aspecto sería en lo procesal o en los expedientes, evitar formalismos excesivos. Tratar de atender a cuál es el planteamiento y tratar de dar respuestas sencillas a los planteamientos, sin tantas borucas, sin tantos enredos, ¿no? Y el tercer aspecto es en el tema orgánico o de funcionamiento dentro del órgano jurisdiccional. Debemos de establecer, vamos a decir, sistemas para agilizar, para mover los expedientes, para que se cumplan los tiempos de impartición de justicia. Y ya eso le corresponderá a cada juez que llegue dentro del juzgado. Porque no es tan sencillo como el tema de decir, agilizar, sí, pues, agilizar el tema de impartición, pero también tienes que cuidar dentro del órgano jurisdiccional el tema del respeto a los derechos laborales. Porque, a ver, ese compromiso también, por ejemplo, de agilizar, tienes que tú como titular cuidar, pues que tu personal se vaya en los horarios que están establecidos por el consejo, ¿no? Entonces, deben de establecerse, vamos a decir, pues mecánicas que permitan estar en todos los aspectos bien, ¿no? O sea, impartir la justicia en los tiempos que se establecen normativamente en la institución, y por otro lado, ser respetuoso de los derechos de tu equipo, de tu personal. Luego dicen ahí en la institución, ¿no? Eso de en casa del herrero asadón de palo. ¿Por qué? Porque luego dentro de los juzgados, y hay que decirlo también así, el personal es muy maltratado, ¿no? Y es muy violado en sus derechos laborales. Entonces eso también hay que decirlo y hay que nombrarlo, porque lo que no se nombra pues no existe, y esto sí existe dentro de la institución. Muy bien, para finalizar, considero que es muy importante que las personas que están renuentes a no participar y a no votar piensen muy bien, porque sin duda esto puede afectar a la democracia de nuestro país. Pero usted, ¿cuál considera que es el mayor riesgo de que haya una nula participación en esas elecciones? Pues el principal riesgo es el tema de la legitimación. Todos aquellos que no voten van a querer después desconocer, ¿no? Desconocer el tema de la legalidad y decir, fueron jueces puestos. Y eso es muy, muy característico de nosotros los mexicanos. No participas, pero sí eres muy crítico. Entonces el tema principal es el tema de la legitimación, ¿no? A lo mejor si tú participas, pues ya con todo derecho tienes la obligación de criticar y decir todo lo que no está funcionando dentro del sistema. Pero lo principal es eso. Y también recordar para ese tema de apatía en la participación que pues todos somos miembros de un grupo social, y que como miembros de ese grupo social nadie nos puede garantizar que estamos exentos de no participar en un conflicto jurisdiccional. Entonces ahí está la doble responsabilidad, porque estás votando por las personas que en lo futuro te van a resolver todos tus temas de tu vida, ¿no? El tema patrimonial, el tema familiar, el tema de salud, el tema de tus libertades de tránsito, de tu libertad de expresión. Entonces es un tema, insisto, de obligación cívica la participación.
Me encantó y resaltar sobre todo estas últimas palabras que dijo, que al final de cuentas yo estoy votando por alguien que va a servir a mí, a mi comunidad, que me va a servir a mí en un futuro y que es como una relación de dar y dar, ¿no? Claro. Y no solo tomarlo para estas elecciones, sino englobarlo en cada una de las elecciones que vivimos en nuestro país. Y pues muchas gracias, candidata 1, por permitirnos este espacio, por permitirnos poder conocerla y escuchar un poco más de su carrera, de su vida personal y de sus propuestas. Y pues no sé si tenga algún comentario antes de dar un cierre ya final a este episodio. No, nada. Muchísimas gracias por el espacio. Muy interesante todas las preguntas, hicieron muy amena la plática. Y nada, recordarles un tema de más allá de incitarlos a un tema del voto o voten por mí, es un tema de por favor, infórmense, por favor participen y conozcan a sus candidatos y elijan al que ustedes les convenza, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por tomarse el tiempo de participar, de responder nuestras preguntas, y para nosotros es muy gratificante haberla tenido aquí, y a los futuros candidatos que quieran estar aquí presentes para exponer sus inquietudes y darse a conocer, aquí son muy bien recibidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, agradecemos su tiempo y su esfuerzo, sobre todo de toda esta preparación, no solo para esta entrevista, sino para las campañas en general y estas elecciones. Les recordamos que es muy importante su participación este 1 de junio, gracias, para que salgan y voten. Ya lo mencionó la candidata, es muy importante, es un dar y dar, votar por nuestra comunidad, no solo algo individual. Y les agradecemos mucho a ustedes por ver este episodio y espérense porque se vienen muchos más episodios de entrevistas a candidatos. Y como ya lo mencionó mi compañera, aquel candidato que quiera venir y presentarse, Banqueteando, es un podcast increíble y los invitamos a que estén en este espacio. Muchas gracias, candidata, gracias. Y muchas gracias, Elena, por estar en este... Bueno, y si les convence mi propuesta, soy boleta amarilla número 6. Boleta amarilla número 6. Y ahí le ponemos un eco, boleta amarilla número 6, boleta amarilla. Sí. Ya Gracias. lo saben, Gracias. salgan y participen y nos vemos en un nuevo episodio de Banqueteando con las y los politólogos. Nos vemos. Gracias.